Muy buenas tardes, distinguido público. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes un proyecto que tiene propósitos interesantes y tiene por título un desarrollo de un modelo matemático en un proceso muy importante en la unidad minera. Hablamos de un proceso unitario de carguío donde interactúan dos equipos. Y aquí vemos un video muy resumido de dos grandes equipos que vamos a hablar durante todos estos 15 minutos. Hablamos de una pala minera y hablamos de un camión de carguío. En muchas mineras existen términos como protocolos fatales, actividades de alto riesgo, actividades críticas que generan riesgos inherentes y críticos a esta actividad. Hoy en día, para estos equipos, voy a compartir un riesgo crítico asociado a la colisión. Y muchas veces estos equipos podrían generar resultados catastróficos. Quiero contar con ustedes una anécdota. Yo justo cuando estaba desarrollando este proyecto, estaba conversando con un colega, compañeros, cuando yo estaba recopilando data primaria para este modelo matemático. Y fue ahí donde, mientras yo estaba conversando con este compañero, me contaba, yo le hacía preguntas, ¿cómo están controlando las distancias? ¿Cómo están controlando las colisiones entre palas y camiones? Y este caballero me daba información, conversábamos, terminó la conversación y al día siguiente me llama, Frank, ¿qué ha pasado? Le digo, no sabes lo que ha pasado, un accidente. Justo cuando estábamos conversando, un camión que estaba retrocediendo en el frente de minado colisiona con la pala y no sabes todo el problema que se generó. Paró la pala, paró el camión, los operadores tuvieron que ir a hacer sus declaraciones, ir al centro médico a pasar unos exámenes médicos de fatiga, somnolencia, todo el proceso de investigación. ¡Wow, Frank! Cosas como esta anécdota que comparto con ustedes realmente me motivó a seguir desarrollando esta propuesta. Cabe mencionar que este proyecto no se desarrolló en una minera en específica. Para resumirlo, es una fórmula matemática que he establecido que puede aplicar para cualquier unidad minera. Solamente debemos de conocer el camión y la pala. Entonces, ya al entender la problemática, hablando de lo que son interacción con riesgo y riesgo de colisión entre palas y camiones, vemos aquí que tenemos el propósito que básicamente es poder determinar cuánto es la distancia que tiene que estar este camión con la pala. Y como justificación de sus importancias, en primer lugar, el pilar de la seguridad. Cualquier operación minera, por más cobre, oro, plata que pueda producir, si es que la dañamos con sangre, no hay justificación. Se puede justificar los KPIs de producción, se puede justificar los KPIs de disponibilidad, confiabilidad, etc. Pero llegar a una casa y tocar una puerta y decir, esa persona murió trabajando, realmente no tiene forma de justificar. Desde un punto de vista económico, vamos a ver al final cuánto podría ser el beneficio de un lucro cesante que pueda ahorrarse con una simple fórmula matemática. Un control operacional y finalmente ese es un aporte metodológico, ya que se está desarrollando una fórmula que va a generar o evitar este tipo de riesgo en la operación minera. Entonces, para reducir tuvimos 4 etapas. La primera etapa donde se desarrolló una observación, un proceso de campo y se identificaron algunos mapas de riesgos, como vemos aquí, donde se identificaron los puntos críticos tanto de una pala como de un camión. Se levantó información. La información que se levantó fue decir cuántas veces un camión interactúa, como yo lo llamé, tuvo una aproximación crítica con una pala. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Algunos de ustedes, seguro en algún momento cuando están manejando y quiere estacionarse, ubicarse en un parqueo, está retrocediendo, está mirando uno de sus espejos y llega un momento donde ve, uy, me estoy acercando cerca a la estructura, a otro carro, a un volardo de un estacionamiento. Entonces lo que ustedes hacen es adelantan otra vez y luego retroceden para cuadrarse de forma correcta. Esos acercamientos críticos o aproximaciones críticas, como yo lo llamé, son el resultado ese de todo un año de evaluación en campo. Donde yo miraba que un camión estaba retrocediendo, uy, casi se choca, o casi roza, o rozó un poquito la pala. Sale otra vez el camión, la pala sigue esperando, otra vez regresa el operador del camión y recién se cuadra. Todos estos eventos, llamémoslo así, de aproximaciones críticas, se generaron unos ratios donde tuvimos desde un 0.3 hasta un 0.8 como ratios de ocurrencia de que pueda generarse o materializarse esta
este evento de colisión. Entonces, siendo así, planteé una fórmula empírica muy sencilla. Simplemente, ¿qué hice? Tengo una pala y necesito conocer sus dimensiones, desde el centro de la pala hasta el cucharón. Para este ejemplo voy a trabajar con dos modelos, una 4100 XPC de la pala, de la PIH, y voy a trabajar con un camión 797 de Caterpillar. Entonces, cuando la pala estira su brazo, tiene 24 metros de longitud. Yo necesito que el camión ingrese justo donde está la pala, tiene 9.5 metros de ancho. Entonces, la fórmula empírica y básica que desarrollé, como inicialmente, fue la longitud de la pala menos el ancho del camión partido en 2. Ahí tenemos unos valores donde yo tendría un resultado de 19.2. Luego que establecí la fórmula base, trabajé con modelos matemáticos, básicamente con el principio de proporcionalidad directa. Tuve muchas interacciones o evaluaciones desde funciones lineales, exponenciales, logarítmicas, que se estuvo evaluando cuál metodología se podría acercar más. Y la que se acercó más al fin, al objetivo, era la función lineal y afín. Donde yo tengo una variable dependiente, una variable independiente, tengo un intercepto y tengo una pendiente. Al yo trabajar con esta función lineal afín, bajo el principio de proporcionalidad directa, simplemente tuve que hacer ajustes. Y para el sector de la pala, le puse 5 sectores de riesgos, basándome desde el 0 hasta el 4, donde se entiende que el valor 0 va a ser una zona donde sí o sí el camión está yendo directamente a la pala y no existe una aproximación o una distancia de seguridad. Y cuando hablamos del 100%, se considera que la pala está al 100% alejado de la pala. Entonces, trabajando con esta fórmula, aquí puedo explicarlo con un cuadro muy sencillo. La primera etapa, aplico la primera parte de la fórmula, donde necesito solamente conocer la longitud de la pala y el ancho del camión. Vemos ahí que tengo los datos, 24 y 9.5, donde tengo una primera constante, que esa sí va a ser constante permanente, que va a ser de 4.8. Entonces, al yo ya determinar esta primera constante, en la parte B, que es una corrección a la fórmula, me va a decir cuánto es la distancia final que yo voy a estar retrocediendo. Imaginemos que yo estoy operando un camión. Entonces, automáticamente la primera parte de la fórmula me dice que tengo 4.08 metros. Y yo necesito saber cuál es mi distancia de seguridad. La FFJ, la fórmula me dice que tengo que multiplicar 4.8 metros de acuerdo al sector de riesgo donde yo me encuentro. Un ejemplo, yo me encuentro en el sector 3, en el BR3. 4.8 por 3 me da una distancia de 14.4. ¿Eso qué quiere decir? De que yo como operador de camión, la fórmula me dice, Fran, te tienes que mover 14.4 metros de la pala. Perfecto. ¿Y a cuánto tengo que llegar? Aplicando la fórmula total. La principal, que es distancia, es igual a longitud de la pala menos el ancho del camión por el porcentaje de aproximación crítica más la constante FFJ, esa es la fórmula final. Me dice, Fran, tienes que llegar a 19.24 metros. Ah, ya, entonces yo como estaba dentro del sector 2, del valor del riesgo 2, y yo me estaba aproximando a la pala y tenía una distancia de 9.62 metros, entonces me está diciendo, Fran, estás a una distancia, perdón, del valor de riesgo 3, estás a una distancia de 4.8 metros y necesitas desplazarse 14.4 metros para llegar a los 19 metros. Otro ejemplo, la misma constante, me voy a poner en el valor número 4 o en el valor número 1, donde no hay mucho riesgo. Básicamente me dice, yo estoy retrocediendo, estoy entrando en el sector 1, donde no hay mucho riesgo. Me dice, 4 por 4.8, necesito llegar a los 19.24 metros. Y por lo tanto, haciendo el cálculo de la distancia menos la constante FFJ, me dice, Fran, estás a 14 metros y tienes que llegar 4.8 metros para que llegues a la distancia óptima que es de 19 metros. Lo único que yo necesito conocer de los equipos es la longitud de la pala desde el centro de la carrilería hasta el cucharón y del camión su ancho. Y todo lo demás hace la fórmula. El principal objetivo de o beneficio de esta fórmula es poder evitar que una persona se lesione. Como lo comenté en un inicio, los indicadores, todo es justificable,
pero realmente si es que una persona muere o se lesiona, no hay forma de justificar. En el sector minero suelen ver muchos accidentes y realmente no vale la pena ir a ganarnos el pan y nunca regresar a casa. Entonces el principal beneficio de esta fórmula está enfocada en cuidar vidas, 0 accidentes. De igual forma, para sustentar un aspecto económico, se determinó un lucro cesante. Como vemos ahí, vemos la pala y el camión de un día de utilización, un par de horas que haya parado, simplemente con unos datos principales, disponibilidad, utilización al 89%, una recuperación metalúrgica teniendo una utilidad perdida de 396,000 para el camión y 202 millones, de dólares para la pala, en un solo evento. Y yo me hice la pregunta, de esas aproximaciones críticas que tuvimos y vimos en las diapositivas anteriores, donde vimos una serie de eventos y vimos unos ratios, ¿qué hubiera pasado si todos estos eventos realmente se hubieran materializado? ¿Qué pasa si todos estos eventos realmente se hubiera generado un accidente? ¿Y cuánto me hubiera costado desde un punto de vista como lucro cesante? Entonces, al hacer este cálculo, fue muy sencillo. Haciendo una simulación de que todos estos eventos en un año se hubieran generado, se tuvo un cálculo de 39 millones de dólares como lucro cesante, solamente porque un camión colisionó con una pala, sin hablar de accidentes fatales, Dios no quiera, pero sin hablar de ese aspecto hacia la persona. Solamente temas económicos, en un año se pudo haber reducido 39 millones y mencionar que este modelo realmente logra optimizar. Si bien es cierto, es un tema metodológico, pero sus bases van a lograr optimizar y fortalecer la seguridad en cualquier operación minera. En cualquier operación minera se puede implementar. Y la recomendación final sería de que este modelo matemático como base se podría alinear a cualquier tecnología libre, a cualquier tecnología. Entonces, eso es lo que yo quería compartir con ustedes. Mi nombre es Frank Neira, soy de Antapacay y siempre es un gusto compartir con ustedes. Gracias. Excelente, excelente. Bueno, Frank, antes de pasar a las preguntas, tenemos tiempo para 2 preguntas. Quisiera un poco parafrasear lo que dijiste al principio, ¿no? Nuestro deber como profesionales, como funcionarios de una empresa minera, es evitar que nuestro concentrado, que nuestro mineral salga manchado con sangre de nuestros trabajadores o con lágrimas de las familias de nuestros trabajadores. Qué bueno que unamos la seguridad también al tema de evitar pérdidas en el proceso, especialmente en equipos de carguío, que son los que más afectan el ciclo de minado, ¿no? Bueno, ahora pasemos a las preguntas, por favor. Si alguien del público tuviese alguna pregunta, son libres de hacerla. Y si no, yo tengo preguntas. ¿Alguna pregunta del público? Si no, yo tengo. Por favor, adelante, colega. Gracias. Excelente presentación, muchas gracias. ¿Es posible tangibilizar esto en un modelo, digamos, el modelo matemático, llevarlo a sensórica, sensores de distancia o radar o algo parecido que ayude al operador a que sepa en qué margen de riesgo está? Porque finalmente la matemática está ahí, largo, ancho, etcétera. ¿Cómo lo llevamos a un caso práctico? Muchas gracias por tu pregunta. Y decirte que esa es la recomendación que di. Yo lo estoy proponiendo para poder consolidar este aspecto matemático en tecnologías. Hoy en día sí existen muchas tecnologías, pero hay muchas mineras desde pequeñas de que no logran tener esa tecnología por software, por licencias, por N cosas. Pero yo encantado de poder compartir esto con cualquier otra tecnología para cualquier beneficio, alineando o haciendo un match con la tecnología, libre para cualquier tecnología. Y claro que sí. Perfecto. Y yo voy con una segunda pregunta. La primera iba por ahí, de hecho, pero acá tengo mi segunda pregunta. Frank, entiendo que esto ya lo han implementado en Antapacay. Antapacay está trabajando con una tecnología ya existente en los camiones. Este ha sido un aporte para la comunidad minera. Sí. Okay. Porque en el trabajo que presentaste leí que hubo una alta variabilidad entre las distancias, que las distancias variaban entre 3 y 24 metros, ¿no? Sí.
y eso pues implicaba un acercamiento crítico. Ahorita, ¿cómo lo están controlando? O sea, Hoy en día tenemos un sistema ya de detección anticolisión que se ha implementado tanto para la flota pesada, tanto palas, camiones, flota liviana, camionetas, que es un dispositivo electrónico que tenemos que cuando yo tengo 50 metros de proximidad con un vehículo mayor o menor, simplemente te va a mandar 3 alertas. Cuando está menos de los 50 centímetros me manda alertas rojas, me estoy aproximando cerca de la zona naranja, o verde simplemente cuando me encuentro lejos de los 50 metros. Entonces tenemos monitoreos tanto en las camionetas que ingresan a mina, como en los camiones, las palas, la flota auxiliar, entre todos los equipos que ingresan a operaciones. Sí, ya Perfecto. tenemos la tecnología implementada. perfecto, Fran. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Excelente e interesante tema. ¿Cómo podemos aplicar la matemática para salvar vidas? A continuación, por favor, pedimos que pase el ingeniero Walter Loli. Es un tema bastante interesante también, que no solamente tiene una implicancia en seguridad, sino también en el tema ambiental y social, que es el uso de túneles de acarreo con camiones con asistencia a trolley, si no me equivoco. Adelante, por favor. Sí. Hola, hola. Bueno, ante todo agradecerles la espera para esta presentación. Ahí vamos un poco atrasados, pero vamos a tratar de abarcar todo lo que teníamos planificado mostrarles. Primero que todo, indicarles que este trabajo ha sido co-desarrollado en conjunto con el área de planificación estratégica y mi superintendencia, que es la de estudios mineros. En esta oportunidad les vamos a mostrar lo que es la alternativa de aplicación de túneles de acarreo para camiones gigantes asistidos por el sistema trolley. Esta es la agenda que vamos a estar revisando el día de hoy. Asimismo, partir a modo de introducción del por qué el desarrollo de este trabajo. ¿Okay? Hoy en día nuestra organización tiene un objetivo bien ambicioso, trazados al 2030 o al 2050, que es la reducción de nuestras emisiones. Es así que somos conscientes de que nuestro sistema de acarreo aporta más del 50% de estas emisiones a nivel de nuestra organización. Si a eso le sumamos las emisiones de alcance 2, que son producto de la generación y abastecimiento de la energía eléctrica, estamos superando las 3/4 partes de estas emisiones. En tal sentido, Antamina como organización, a lo largo de su vida útil, tiene propuesto la implementación de distintas tecnologías que ayuden a minimizar estas emisiones. Pero aquí hay un detalle, ¿no? Estas tecnologías no solamente tienen que tener un impacto socioambiental positivo, sino que también tienen que tener cierto grado de aporte desde el punto de vista de la productividad, que se cristalice por sobre todo en una eficiencia en costo que apalanque las inversiones asociadas a estas tecnologías. Hablando de los túneles, no es un tema ajeno en Antamina. En Antamina nosotros operamos un túnel que va desde el Tajo a la planta de procesos, que nos transporta todo el mineral chancado, ¿ya? Así que tenemos cierto grado de conocimiento desde los inicios de Antamina de estas infraestructuras. Es así que también a lo largo de este trajinar, Antamina ha desarrollado distintos estudios, ya sea apoyados en los socios estratégicos especialistas o también de manera in-house, como son los túneles para camiones, como salidas alternativas del Tajo. Todos saben que Antamina es una operación bien restringida en área, o también como alternativas de exploración, desde los túneles con mínima interacción con la operación en superficie. En esta ocasión, les voy a mostrar un poco más de lo que es la ingeniería de túneles de acarreo con camiones de ultraclass asistidos por el sistema trolley, pero en su variante constructiva tradicional de drill and blast. ¿Okay? Asimismo, les muestro un pequeño cronograma ahí, donde podemos ver todo el periodo de construcción de estos túneles, considerando algunos instrumentos de gestión ambiental que son necesarios cumplirlos. Uno de los motivantes de este estudio ha sido y será siempre las opciones de salida que tenemos en la operación. Si nosotros nos paramos en el LOM y vemos el año 2036, tenemos solo 3 salidas. Digo solo
porque Antamina tiene una gran flota, superando los 150 camiones, y podemos ver que una de las rampas se ve expuesta a un gran riesgo, un movimiento de casi 60% de todo lo que pensamos mover como operación. Por lo tanto, cualquier inconveniente en la rampa 1 podría significar un impacto en esas dimensiones a lo que es el movimiento de la operación. Es por ello que nosotros pensamos un poco más y dijimos, démosle flexibilidad a la operación. Podría ser mediante un túnel conveyor como es la salida 4, que me afloja un poco la presión que teníamos en la rampa 1, ¿no? O también usando estos túneles para camiones asistidos por trolley o simplemente sin esa tecnología. Pero la idea es esa, entregarle flexibilidad operacional desde el punto de vista de las opciones de salida desde el Tajo. Y basados en ello, nosotros hemos realizado un análisis de verticalidad y horizontalidad. La primera, concentrándonos principalmente en qué parte o en qué profundidad se concentra la mayor cantidad de material que vamos a mover, ¿no? Asimismo, a qué altura del botadero es lo que vamos a concentrar la mayor cantidad de estos materiales. Ahí tenemos los orígenes, así como los destinos. ¿Okay? Y bajo esta metodología hemos evaluado no solamente 1 o 2 túneles, hemos evaluado múltiples túneles desde el punto de vista de la verticalidad. Y desde el punto de vista de la horizontalidad, la disposición de estas en los distintos botaderos que tenemos en la operación. Tenemos el botadero este, el botadero norte y el botadero noreste. Y bajo esta combinación es que nosotros clasificamos algunos túneles que a nuestro parecer y según la geometría y distancias de acarreo nos entregarían un beneficio esperado, no solamente habilitando una salida adicional, sino también siendo sostenibles para su constructibilidad y operación. Es así que nosotros hemos evaluado estos 4 túneles y también la operación de estas en simultáneo y combinación entre unas y otras. Pero esto no podría quedar ahí, ¿no? La idea es tangibilizar mediante una simulación cada uno de estos escenarios y ver qué tanto nos impacta. Como sabemos, estos túneles por sus dimensiones requieren un alto CAPEX. En tal sentido, una subutilización de las mismas sería tirar el dinero al agua, ¿no? En tal sentido, nosotros considerando restricciones, como son las distancias de separación entre cada uno de nuestros camiones, hemos evaluado la utilización de cada una de estas opciones. ¿Ya? Entre ellos podemos ver algunas que superan el 90%, pero hay un inconveniente, que esas no respetan la restricción de separación mínima entre camiones. Por ende, la congestión nos podría jugar una mala pasada, ¿no? Regresando un poco a los túneles, estos también han sido evaluados desde el punto de vista de su constructibilidad. ¿Ya? Bajo el nuevo método constructivo austriaco, nosotros hemos determinado tres alternativas constructivas considerando la calidad del macizo rocoso. La calidad del macizo rocoso ha sido trabajado en conjunto con los socios estratégicos y los especialistas a la interna, donde hemos determinado una zonificación geomecánica que nos permite hacer este tipo de disgregaciones para el desarrollo tunelero, ¿no? Y también incidiendo harto en lo que es en el análisis del sostenimiento. ¿Cómo fortificamos un túnel de estas dimensiones? Estamos hablando de un túnel de 14 por 13 metros de altura. Y no solamente eso, un análisis de los portales donde van a ir emplazados estos túneles, considerando la sección, considerando de que uno de los portales sí o sí tiene que estar dentro de la topografía de producción o de movimiento de la operación cuando se dé. Asimismo, hemos desarrollado el estudio de las distintas disciplinas, como es ventilación, bombeo y electricidad. En ventilación ha sido súper desafiante por su longitud. Algunos de estos túneles requieren de labores auxiliares para su constructibilidad y otras no. Las simulaciones sugieren que nosotros podemos avanzar al menos un par de estos túneles solo a frente doble, en simultáneo. ¿Okay? Y pasando al tema de bombeo, si bien es cierto, hoy en día nosotros tenemos pozos de bombeo que nos deprimen la napa freática, siempre vamos a tener infiltraciones dentro de los túneles, más aún cuando nos encontramos en etapa constructiva, ¿ya? Y es por eso que, considerando de que una parte de estos túneles se va a construir en negativo, necesitamos entregarle las condiciones favorables al ejecutor. Y es por eso que nosotros hemos dimensionado todo un sistema de drenaje, considerando equipos, pozas de sedimentación, pozas auxiliares y demás. Y por último, el tema de los estudios de electricidad.
Tanto el sistema de bombeo como ventilación, iluminación y comunicaciones se requiere sostener mediante un sistema de alimentación de energía eléctrica. Esto también ha sido desafiante desde el punto de vista de que el mayor consumo eléctrico se da en la construcción. Para mantener con caudales mínimos de la acumulación de agua dentro de los túneles, así como también un área saludable y ventilada para que pueda operar en este caso el constructor. Como verán en el perfil se reduce grandemente lo que es En el perfil se reduce grandemente lo que es el consumo energético, porque para la ventilación principalmente pensamos aprovechar el tiro natural cuando los túneles estén conectados entre sí y aprovechando también la geografía y las condiciones climáticas para que el tiro natural nos ayude a ventilar un poco más estos túneles. ¿Okay? De esa manera llegamos a los beneficios de implementación. Acá queremos compararlo un poco con las otras tecnologías que hemos ido evaluando dentro de la organización. Hemos evaluado lo que es la mecanización, los camiones autónomos, en este caso los camiones asistidos por trolley, siempre comparándolos con lo que tenemos hoy en día, ¿no? Si bien es cierto, hay cierta variabilidad en el tiempo de implementación, más o menos dos años entre cada una de estas tecnologías, pero también es bueno resaltar los beneficios. Tenemos beneficios de potenciales, de incrementos de movimiento, producto de que cuando el camión está conectado al sistema trolley, fácilmente puede duplicar su velocidad en la condición subiendo cargado, ¿no? Asimismo, el core de esta evaluación, que es la reducción relativa de los gases de efecto invernadero, nos dice que por todo el material que nosotros pensamos mover a través de los túneles podemos tener una reducción de hasta el 59% de las emisiones, ya que al estar conectado a la catenaria de nuestros camiones solamente van a consumir menos de un 10% de lo que usualmente podrían consumir en esa situación. Y si nos ponemos a ver que estos camiones consumen en esa condición de subiendo cargado más de 750 litros por hora, estamos hablando de consumos menores a los 100, a los 70 litros por hora. Y viendo desde el punto de vista de costo, estamos un poquito por encima de lo que es la mecanización, pero ahí entra otro factor, el riesgo, ¿no? El riesgo. Ambos requieren harto capital de inversión, sin embargo, la mecanización per se ya implica una reducción importante de la flota de acarreo en su implementación, lo que no necesariamente sucede cuando pongo los camiones trolley. Hay una reducción, pero menor. Así que si es que en el hipotético caso de fallar la mecanización, el impacto por movimiento, por menor flota y demás, sería mucho mayor que en las del sistema trolley. Es así que nosotros llegamos aquí para comentarles algunas conclusiones. Sabemos que esta tecnología es probada, es segura, ¿no? El Perú lo que más ha desarrollado es la minería subterránea y hasta cierto grado la tunelería, así que no habría ningún inconveniente. El instalar un sistema trolley sobre un túnel o dentro de un túnel implica agregarle vida útil y utilización a este sistema. ¿Debido a qué? Usualmente esta tecnología es instalada en paredes finales o en fases que duren cierta cantidad de periodos, lo que no necesariamente vamos a tener en este caso. El túnel, al ser una infraestructura casi aislada de la operación, con mínima interacción, esta puede durar mucho más. Y si es que llega a interferir, se hace la refacción de los portales y se puede volver a usar estos túneles. Asimismo, hablando desde el punto de vista de ruido, polvo y emisiones, desde el punto de vista del ruido, principalmente cuando hay operaciones que trabajan cerca a comunidades o asentamientos, esto nos ayuda grandemente, ya que se trabajaría en una zona confinada con mínima exposición a la superficie, ¿no? Y desde el punto de vista de los polvos, la carpeta de rodado de un túnel es más fácil de pavimentarla, asfaltarla o hacerle una losa rígida, ¿no? Y esto tiene un doble impacto. ¿Por qué? Porque genero menos polvo, a la vez le minimizo al máximo el tema de la resistencia a la rodadura. Yo ya tenía una ventaja en velocidad por la incorporación del sistema trolley. Si a eso yo le sumo una minimización de la resistencia a la rodadura, que hoy en día estamos como 3, 3.5, bajémoslo a 1, tengo un impacto tremendo en lo que es la velocidad de estos camiones. Por lo tanto, ese dimensionamiento más preciso de los beneficios aún está por desarrollarla. Y asimismo, el tema de la reducción de las emisiones. Ya les he comentado, estamos conectados y reduciríamos en un 90% el consumo de combustible en la condición subiendo cargado.
Está de más indicarles que estos túneles representarían una salida adicional para nuestra operación, que de por sí ya es restringida, y entregarle una mayor flexibilidad. Asimismo, también es bueno resaltar de que este sistema por sí sola no cubre toda la demanda, no solamente para minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también todo el movimiento requerido. Dentro de las recomendaciones, y qué es lo que hacemos usualmente o recomendamos usualmente nosotros como área, es la de siempre adelantarnos en la adquisición de aquellos equipos que nos permitan actualizaciones simples a futuro, porque hay que considerar que no siempre las OEM están alineadas con los requerimientos de las operaciones, especialmente particulares como la nuestra. Asimismo, profundizar en lo que son las inversiones, desarrollo, constructibilidad y estimaciones asociadas a grandes túneles. Estos túneles han sido dimensionados con anchos de 14 y alturas de 13.5 metros de altura, por ende requieren siempre una tratativa especial. También sugerimos seguir explorando y evaluando todos los beneficios asociados a la inclusión de estas infraestructuras. Y por último, que también forma parte de un desarrollo un poco más avanzado de este proyecto, que es la evaluación secuencial y combinada de estas tecnologías. Como ya les comenté en un principio, con un solo tipo de tecnología no vamos a llegar a cumplir ninguno de los objetivos trazados. Es necesario evaluar aquellos que se presten mejor a nuestras operaciones, porque no todas se pueden ajustar, y sacarle el mayor provecho posible, sea combinado o secuencial. Eso quería mostrarles, así que muchas gracias. Excelente, Walter. Bueno, ahora pasamos, colegas, a la parte de las preguntas. Si alguien tiene alguna consulta para nuestro colega Walter Loli, por favor. ¿Son libres? Ajá, hay un colega en la última fila. Adelante. ¿Qué tal, Walter? Felicitaciones por su presentación. Excelente. Una consulta. Cuando mostrabas los escenarios de simulación, entiendo que haces referencia a simulación de eventos discretos que justifican la distribución y la congestión. Respecto a eso, ¿cuál es la diferencia en términos de la utilización que se logra obtener en un caso de camiones convencionales versus la aplicación del caso Trolley? Muchas gracias. Bueno, comentarte que principalmente nosotros simulamos esos escenarios para medir la utilización de la infraestructura más que de los camiones. Como les comentaba, estas infraestructuras son ingentes en capital y por ende, para que justifique su inversión es necesario no solamente que me salga en azul, sino que también lo utilice, ¿no? Y como hemos visto, se puede llegar a utilizaciones de 80% de esa infraestructura en general, ¿no? Perfecto. No sé si hay otra. Adelante, por favor. Perdón, gracias. Francisco Iso. Quería hacer una pregunta. En la presentación has mostrado los precios unitarios de las diferentes alternativas, como es el caso de Trolley Assist, ¿correcto? Mi pregunta es, ¿han hecho una evaluación económica para determinar el valor de retorno de la opción del Trolley Assist? ¿Y cuánto es en promedio? Si bien es cierto, no se muestra en la presentación, pero sí, todos los proyectos en Antamina pasan el proceso de evaluación, obviamente la determinación del BAN y la TIR correspondiente, que en nuestro caso tiene que estar por encima del 15%. Perfecto. Muchísimas gracias, Walter. Te agradezco. Listo. Ahora pasamos a nuestro último expositor, el ingeniero Martín Rodríguez. Él va a exponer un tema acerca de una plataforma de gestión de riesgos críticos en parada de planta. Y ahí mencionar algo bien interesante. Los procesos de parada de planta son uno de los procesos más complicados, lo que es mantenimiento, porque implican una gran cantidad de personal, 400, 500, 800 personas, en un tiempo relativamente corto, 4, 5, 7 días, con una alta implicancia de trabajos críticos en paralelo y todavía con la presión de tiempo para entregar la planta según el cronograma, ¿no? Yo sé que no les estamos echando mucho ojo a las paradas de planta, pero es un proceso bastante crítico. Bueno, pero no le quito minutos al ingeniero Rodríguez. Martín, por favor, si puedes pasar adelante.
Gracias, Tomás. Bien, creo que ya lo dijo todo Tomás, así es que me dejó sin palabras. Además, este horario, y más bien agradecerle al público que se ha quedado, un horario el más bonito que toca, ¿no? Antes del almuerzo. Bien, el título es un poquito largo, pero quiero dar un resumen con 3 frases. La primera es la gestión de riesgos críticos. Lo recuerden, por favor, porque más adelante voy a ahondar en ese tema. El segundo es la trazabilidad que nos da nuestra gobernanza, tanto de empresa como al gobierno peruano también. Y tercero es la capacidad de poder tomar decisiones en forma oportuna, pero también que sea una decisión viendo un dashboard, que vamos a presentarlo más adelante, para que le sirva también a las personas, tanto a los supervisores de seguridad, supervisores de operaciones y supervisores de mantenimiento, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un poquito cuál es el valor corporativo de una empresa, claro, una empresa tiene que ser responsable por su personal, tiene que ser responsable también por el medio ambiente y tiene que revisar todo su estándar para poder nosotros tener éxito en lo que decía Tomás, y gracias por la introducción, en una parada de planta. Una parada de planta es una estrategia clave que utilizan las empresas. Básicamente lo que se hace es parar toda la planta, ¿no? Prácticamente cero energía, salvo algunos procesos que tienen que sí seguir operando, pero sin embargo esta parada pues es una ventana de oportunidad para muchas áreas. Áreas como por ejemplo mantenimiento, operaciones, incluso proyectos. O sea, todas las áreas están esperando justo una parada de este tipo para poder hacer los trabajos que a veces son de 6 meses, que están esperando o 3 meses. Es una ventana de tiempo bastante crítica. Hay personas involucradas, incluso me ha tocado estar en paradas de más de 1.500 personas, ¿no? Hay órdenes de trabajo, yo soy un personal de mantenimiento, dirijo la estrategia de mantenimiento, disparamos más de 500 órdenes de trabajo, eso significa que son frentes en paralelo, quizás no todas al mismo tiempo, pero gran parte al mismo tiempo que tenemos que estar revisando y con el personal que está en campo. Los recursos son limitados, ¿no? Por ejemplo, no tenemos, si tuviéramos nosotros supervisores de seguridad como si fuese una ferretería, oye, ¿sabes qué? Dame 200 supervisores de seguridad, 300 supervisores de mantenimiento, no hay. Entonces, este trabajo justamente trata de eso, cómo poder darle herramientas a nuestros supervisores para que puedan tomar decisiones oportunas. Y esta ventana crítica, que en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Brocal, nosotros tenemos 5 paradas o hasta 8 paradas al año y más o menos entre 72 a 80 horas de más o menos lo que dura una parada de este tipo, ¿no? Entonces, ¿qué teníamos que resolver primero, no? Los datos dispersos que hay. En la parada de planta tenemos una planificación previa, tenemos el durante y el post, ¿no? La parada de planta se gana justo antes, se planifica. En esa planificación nosotros tenemos que ser capaces de poder identificar todos los riesgos que pueda haber, tanto a nivel, vamos a decir, lo primero que nosotros vemos es el tema de riesgo de personas, pero también el riesgo operativo, ¿no? En esa parte hacemos todo lo que está a nuestro alcance para que la incertidumbre pueda bajar. Y esos datos, tenemos N datos dispersos en diferentes bases que tenemos que comenzar a trabajarlo, ¿no? Una información no oportuna. Durante el desarrollo de la parada de planta, a veces un corte de cada 3 horas, 4 horas, tomar decisiones sobre un tiempo de 3 horas y a veces no llega a tiempo. Entonces, eso también es un tema que teníamos que resolver. Y control de seguridad sin trazabilidad. Hoy en día nosotros tenemos ya instalación automática, inclusive sensores que están en campo, que tenemos que ponerlo en servicio y a disposición del tema de seguridad. Muchas veces nosotros que somos técnicos, todo lo vemos operativamente, ¿no? Pero casi no podemos utilizar todo ese chasis industrial, todo ese chasis automático en servicio de la seguridad. Eso también era algo que resolver.
Y finalmente, los desvíos de seguridad de acto de condiciones. Si bien es cierto, se reportan, algunos no, pero esa información también ha llegado a destiempo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este trabajo? Teníamos que hacer verificaciones de controles críticos con ayuda de la tecnología, con IoT, utilizando también los PLCs, que DCS, si no conocen, son unos autómatas que nosotros utilizamos para poder automatizar el tema de la planta. Luego tenemos nosotros integración, que tenemos que integrar todos estos datos, ¿no?, que sean online y en una base de datos general para poder tomar decisiones. Había mucha información también que era manual, teníamos nosotros que llevarlo al tema digital, porque primero que ahorra tiempo y también por un tema medioambiental también, bueno, el uso de papel, ¿no? La toma de decisiones en forma oportuna, importante, como dije, si un dato o algo que tenemos que decidir lo hacemos fuera de rango, en un tiempo tan corto como lo que hemos hablado, ya sería innecesario, ¿no? Y finalmente, la gestión de riesgos críticos, ¿no?, en tiempo real. Ahora vamos a mostrar un poquito cómo hemos trabajado este tema. Y quiero comentar que todo lo que hemos hecho ha sido con el equipo en Brocal, pero utilizando las herramientas que existen, que son inclusive gratuitas, ¿no?, que tenemos a disposición. Fíjense, todas las bases de datos que están ahí, por ejemplo, PyVision, tenemos SAP, tenemos Grizzly, tenemos inclusive hay base de datos ISEN, hay permisos que otorga recursos humanos, tenemos también checklist que tenemos que hacer en campo, registros manuales. Entonces, todo eso configuraba, vamos a decir, datos dispersos, aparte que están automatizadas de alguna forma, pero no todas están interrelacionadas. Entonces, lo que hicimos nosotros ahí en Brocal es justamente conectar esas fuentes, ¿no?, limpiar los datos a través de, ahora que está de moda el tema Python, que es una programación que utilizan ahora mucho. Luego teníamos que hacer algoritmos y entrenar un poco con inteligencia artificial cómo querías que salga alguna información. Utilizar el PLC, y acá está la innovación y quizás el aporte que estamos haciendo como mantenimiento, porque el PLC siempre ha existido, años que existe en la industria. El PLC emite pues este sistema binario, hay códigos que nosotros podemos utilizar para poder quizás hacer un visto bueno de un corte de energía, de algún equipo que te tiene que intervenir, ¿no? Bueno, y finalmente un dashboard integrado. ¿Qué nos permitió utilizar toda esta base de datos con lo que estoy comentando? Hacer un app móvil. Hemos hecho un app móvil, tenemos verificación de personal con un QR, que podamos nosotros ver que la persona, cuánto tiempo tiene trabajando, a qué empresa pertenece, cuántos cursos ha hecho, y un mapa de calor que básicamente lo que nos indica dónde tenemos que poner los esfuerzos, porque ya le dije que no tenemos recursos ilimitados para poder ir a supervisar, ¿no? Entonces, ese es así como lo ven, ese es el app que nosotros hacemos, que funciona en un celular, ¿no? Comienzan a registrar los datos. Y las personas en campo, cualquier empresa, cualquier persona que pertenezca, ya sea de Brocal o contratista, puede ingresar ese dato, ¿no? No hay restricción de, vamos a decir, que tiene que tener un registro en SAP o que tiene que tener una autorización extra. Solo, claro, tenemos que tener una base de datos para evitar también la fuga de información, pero está controlado. Registran el acto y condición en campo, ese acto y condición en campo llega fresca, llega rápido, en línea, y nosotros lo sumamos con la liberación de checklist de seguridad que está asociado también a una orden de trabajo. Cuando se juntan esas dos variables, lo que nos da a nosotros es vamos a decir, un ranking de los riesgos críticos que tienen más énfasis. Por ejemplo, casi siempre es la energía eléctrica porque es un tema importante de poder, cuando iniciamos un trabajo tenemos que cortar. Y no solamente es energía eléctrica, ahí quizás debí colocar solamente energía. Recordemos que no solamente es energía eléctrica, hidráulica, neumática, varias energías que tenemos que controlar. Luego, y esto también por la IA nos da más o menos ese soporte, ustedes pueden ver un control inteligente de lo que te comentaba. Tenemos datos personales de base de datos. Hemos conseguido datos de hace 3 años de nuestro personal que participa en la parada de planta. Básicamente nosotros lo que trabajamos es con la comunidad. Más del 70% son comuneros. Así es que también tenemos una responsabilidad sobre ellos.
tanto los cursos como las habilitaciones de trabajo, y también tenemos históricos de algunos incidentes que han sido reportados en la base de datos de seguridad. Entonces, todos estos datos los hemos de alguna forma juntado y podemos nosotros, a través de ese escáner que ven ahí, más nos da, con el algoritmo que tenemos, un nivel de riesgo y nos puede lanzar un semáforo ahí, como ven, verde, amarillo. ¿Para qué nos sirve esto? No para satanizar a la persona, nos sirve para poner foco, porque si nosotros vemos que todos son nuevos, que es la primera vez que tiene su parada de planta, nosotros podríamos tomar acción diferente y poder tomar acción ahí rápidamente con el personal, ¿no? Entonces, si nos vamos un poquito en mapa calor, ahí también nos indica qué zona, qué proceso tiene más énfasis en tema de riesgo. Eso también nos está ayudando bastante. Y finalmente, así como lo ven, ese dashboard, nosotros lo vemos en cada parada, a cada momento. Podemos determinar cuántos actos de condición de hay, cuántos riesgos críticos se han liberado, qué zona es la más propensa, vamos a decir, con mayor personal. ¿Por qué? Porque la gente está reportando a cada momento con el app, ¿no? Tenemos estas alarmas también que hemos determinado con el PLC. Entonces, es bastante interesante que hemos hecho ahí en Brocal. Y finalmente, resultados claves, ¿no? Que hemos validado un 90% de estos controles. Tenemos una reducción también de incidentes. Ya vamos 5 paradas en un año que no tenemos un incidente mayor, y trazabilidad de 100%. Yo quería, aquí hay próximos pasos. Ustedes pueden ver la zona naranja. Esa zona naranja es la que yo le he comentado en este momento. Sin embargo, lo que es plomito es lo que se viene más adelante. Quería compartir con ustedes un video que justamente para que todo lo que he hablado, creo que ahí voy a empezar con eso y ya no hablaba nada, ¿no? Por favor, con el video. En cada parada de planta enfrentamos riesgos y retos, información dispersa, validaciones lentas y la falta de trazabilidad en riesgos críticos. Hoy, con un solo escaneo, validamos permisos y riesgos en tiempo real. Los permisos digitalizados y la ficha viva integran capacitaciones y un semáforo de riesgo actualizado al instante. Desde campo, registramos actos y condiciones de manera digital, mejorando la trazabilidad y priorizando automáticamente las tareas más críticas. Un algoritmo de inteligencia artificial anticipa la probabilidad de incidentes por trabajador y tarea, sugiriendo reasignaciones o refuerzos de control. Todo supervisor accede a un panel integrado, con alarmas, avances y recomendaciones, visualizando en segundos desviaciones, atrasos y controles críticos. Y actualmente, contamos con soluciones en etapa de piloto. La primera, cámaras inteligentes para detectar el ingreso a zonas restringidas. La segunda, un bloqueo digital inteligente de energía, también en etapa piloto, que asegura condiciones seguras antes de intervenir. Y la tercera, el monitoreo de espacios confinados mediante formularios digitales en campo, garantizando un control constante durante las operaciones. El resultado, menos tiempo de verificación, más controles críticos validados y una reducción en la tasa de incidentes. Innovamos por una minería más segura y sostenible. Bien, eso solamente para terminar, las conclusiones ya lo había dicho en realidad en todo el desarrollo de mi presentación. Solo acá mencionar pues que nosotros no pretendemos con esto que sea pues una decisión 100% automática. Siempre va a tener que estar el ser humano ahí. Lo que sí nos va a ayudar esta herramienta es para tomar mejores decisiones, en forma oportuna, como dije. Y finalmente agradecer pues al Foro TIS por el espacio que me han concedido, y a la Sociedad Minera Brocal por haber el apoyo con este desarrollo. Muchas gracias. Gracias. Perfecto, Martín. Muy interesante ver cómo la tecnología, en especial la IA, puede ayudar a facilitar el procesamiento de las toneladas de datos que generamos en una parada de planta. Y sobre todo me quedo con lo último que has dejado en tu mensaje, ¿no? La IA nos puede ayudar, pero finalmente el criterio crítico del ingeniero, de la persona, es el que valida las decisiones, ¿no? Eso nunca va a poder salir de la ecuación. Bueno, pasamos a las preguntas. No sé si alguno de los participantes, de los colegas, tiene alguna consulta para Martín.
por favor. ¿Qué tal? Hugo Caña por aquí. Excelente presentación. Quería hacerte una pregunta breve. ¿Cuáles serían los protocolos que ustedes siguen cuando la herramienta que han desarrollado identifica alguna zona de alto riesgo, ¿no?, en el mapa de calor que mostraste? Lo que pasa es que nosotros tenemos una sala que le llaman War Room, en una parada de planta. Está conformada por el líder de parada de planta y planificadores y otros ingenieros de seguridad. Entonces, cuando determinamos ese tema al toque, tenemos que tomar alguna decisión de qué hacer, ¿no? Este mapa de calor nos indica, pues, ¿sabes qué? Tenemos que ir para allá. Podemos ir 2, 3, pero enfocamos los esfuerzos prácticamente en esa forma, ¿no? En vez de estar en varios sitios, vamos al punto donde nos indica, ¿no? Gracias. Una última consulta, el colega de la fila, la penúltima fila. Buenas tardes. Bueno, antes que nada, felicitarte por la presentación. Mi nombre es Alberto Valle. Quería preguntarte si este tipo de implementaciones tecnológicas demandan grandes costos de infraestructura, ¿no? O, digamos, ¿dónde está el mayor desarrollo que se hacen? Porque entiendo que va por la parte de software, pero sí, igual también implica costos adicionales a lo que ustedes ya tienen planificado, ¿no? Ya, gracias. Muy interesante la pregunta. En realidad, el costo es más mental y romper paradigmas, ¿no?, de persona, por ejemplo, que siempre se hace un solo camino, una sola forma. Nosotros queríamos poner nuestro granito de arena como hombres de mantenimiento. Casi toda mi vida profesional he estado trabajando con autómatas de PLC y todo. Y dije, ¿por qué no utilizar esta infraestructura? Tenemos infraestructura también de apps que son libres en lo que es Microsoft, ¿no? Y aparte de eso también ya teníamos, pues, un espacio en la nube ahí conversando con los colegas para que nos atiendan ese tema, ¿no? Entonces, creo que más es el tema mental que hacer cuando uno quiere cambiar las cosas, ¿no? Perfecto, Martín. Muchas Bien, gracias. Muchas gracias. Sí. Bueno, de nuestra parte solamente agradecer a Fran, a Walter, a Martín y a ustedes. Han sido un público excelente. Y un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Muchas gracias. La fotito que nos vamos a tomar, por favor, y pueden después ir a almorzar, obviamente.